Lo sentaron de una, y es que antes de que los preanistas empezaran a armar su show el día de hoy en la permanente, en la cual se está llevando a cabo la discusión sobre la ratificación de Roberto Lazarri como embajador de México en Estados Unidos, bueno, los preanistas están que no se aguantan, pues saben que se les empiezan a cerrar todas las puertas, sus tratos en lo oscurito ahora tienen que hacerlos a plena luz del día, quedan en evidencia ante el pueblo de México como siguen siendo unos hipócritas, pues vienen, nos ponen una cara, pero por detrás siguen haciendo las mismas tranzas de siempre. Bueno, pues los preanistas empiezan a meter la agenda política por detrás, con lo que no contaban es que se les aparecía Gerardo Fernández Noroña y les sacaría sus trapitos al sol, con esto desarmando por completo su cuento, su drama y sus pataletas. Y no fue suficiente con lo que Noroña les dijo, también subió Ávila a tribuna y les dice lo que son unos vendidos de Ricardo Salinas, son unos vendidos de Estados Unidos y se venden al primero que les prometa volver a ponerlos en el poder, pero eso no va a pasar. Pero vamos a ver el video, pues los reventaron de una. Iniciaríamos con la discusión de los dictámenes, por lo que se concede el uso de la palabra al diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela del Partido Acción Nacional para hablar en contra. Gracias, presidenta. Estamos aquí discutiendo 3 dictámenes y la verdad es que por el tiempo voy a referirme solo, y por el momento que vivimos, voy a referirme solo al que tiene que ver con la ratificación de la propuesta para ser embajador en Estados Unidos. De entrada, una disculpa a la licenciada Alicia Buenrostro y al señor Pedro Blanco, pero tengo muy pocos minutos para hablar y creo que es muy relevante. A ver, el gobierno federal decidió cambiar de embajador en Estados Unidos nada más en el peor momento de nuestra relación con Estados Unidos de la historia reciente. Y bueno, entonces por supuesto que es importantísimo lo que estamos haciendo hoy y lo que se viene. En principio, como es obvio, porque vengo a hablar en contra, nosotros no podemos acompañar la propuesta de este nombramiento. Y ni siquiera es un tema personal contra el señor Roberto Lazarri. Ha ocupado muchos cargos en este gobierno de Morena y es un hombre que tiene talento para las finanzas públicas y no tiene nada que ver, él lo rebasa lo que ha sucedido con la relación con Estados Unidos. Tengo que referirme, por supuesto, al asunto que más nos preocupa a los mexicanos, pero sobre todo que le preocupa a Morena, a sus aliados y al gobierno federal, que son las acusaciones contra narcopolíticos hechas desde una fiscalía. Y permítanme, es bien importante que volvamos a explicarles el proceso legal. Una fiscalía independiente generó una carpeta de investigación y acusó a 10 políticos mexicanos de Morena de estar relacionados con el narcotráfico. Esa carpeta se pasó a un gran jurado y el gran jurado determinó que había elementos suficientes en la carpeta, que tenía méritos el expediente para pasar a un juez federal. ¿Diputado, me permite? Sí. Sí. ¿Con qué objeto, senador Fernández Noroña? Una moción de orden, senadora presidenta, porque estamos discutiendo el nombramiento de embajadores y seré curioso que tiene que ver la campaña insidiosa de Acción Nacional, que por cierto no dice nada de su alcalde de Metepec, que entró con armas largas a golpear a un familiar, y cuando hacen ese tipo de cosas ellos dicen que no son de Acción Nacional, pero ¿cómo ¿quiere que le conteste? Intrigan con el tema? Entonces que se centre en el tema, que es el nombramiento de embajadores y no lo que él quiera decir en tribuna. No cabe duda que es de la mayor... Muchas gracias, senador Fernández Noroña. Sí, yo le pediría que se centrara específicamente. Por supuesto, estoy hablando de Estados Unidos y de la relación con México nada más. Imagínense, estamos hablando del nombramiento del embajador en Estados Unidos. No me voy, les prometo no salirme de hablar de la relación de México-Estados Unidos. Continúo. El expediente se pasa a un gran jurado y el gran jurado vota a favor de que se pase a un juez federal, en este caso a una jueza federal. Son 3 instancias independientes en Estados Unidos
y las 3 votaron porque había méritos y había elementos y pruebas suficientes para imputar a estos 10 políticos de Morena. Eso, por supuesto, que tiene a la relación de México con Estados Unidos en su peor momento. Todos los días salen funcionarios de Estados Unidos a declarar. Bueno, hace unos momentos el presidente Donald Trump declaró que ponía en dudas si ratificar el Tratado de Libre Comercio. Imagínense lo mal que está la relación. Todos los días hay filtraciones, todos los días hay cuestionamientos, porque por supuesto el gobierno de Estados Unidos no tomó a bien que el gobierno mexicano asumiera la defensa de los narcotraficantes mexicanos. Déjenme decirles una cosa importante. Este procedimiento legal del que hablo, de pruebas, de elementos, de una fiscalía independiente y de jueces y gran jurado, no es la primera vez que sucede en este país. Sucede con los narcotraficantes del cártel de Sinaloa, con los Guzmán y los hijos de Guzmán, con el Mayo Zambada. Es más, sucedió igualito con Genaro García Luna y ustedes aplaudían el proceso. Y ahora que les tocó a uno de los suyos ya no les gustó el proceso. El proceso es el mismo. Y ustedes lo atendían muy rápido cuando se trataba de otros actores y ahora que se trata de los suyos, sus compañeros senadores, sus amigos, sus compadres, sus compinches, espero que no sus socios, y me refiero a ustedes, legisladores de Morena, ahora sí ya no les gustó. Hay otras cosas muy trascendentes en la relación. Las visas que todos los días el gobierno de Estados Unidos cancela a políticos de Morena relacionados con el narcotráfico. El problema es que les están cancelando visas a alcaldes y a gobernadores de Morena. Y el problema de las visas, senador, es que... diputado, disculpe, pero sí céntrese en específico en lo que estamos debatiendo. Sí, señora presidenta. Prometo, repito, no salirme de hablar de la relación de México con Estados Unidos. El problema de que Estados Unidos cancele visas es que no les llega una notificación, ni un correo electrónico, ni un oficio. Simplemente dejan de funcionar las visas. Y cuando los criminales traten de pasar, pues no los van a dejar pasar. Entonces es cierto que los gobernadores dicen, no, aquí yo tengo la visa. Sí la tienes el papelito, pero no funciona. Y yo creo que es muy grave que las autoridades electas que representan a tanta gente se estén quedando sin visa. Termino con otro problema de la relación y que tendrá en su escritorio el próximo embajador. Sí, concluya, Los consulados de México en Estados Unidos están llenos de gente vestidos de guinda. En los consulados mexicanos en Estados Unidos hay gente con chalequito guinda. Los están usando para promover el voto de un partido político. Y por supuesto que eso es ilegal. Ya lo detectó Estados Unidos y por eso hay una investigación. Embajador, creo que es importante que muy pronto ponga ojo en qué está pasando. Quizás podemos proponer una auditoría a los consulados porque hay proselitismo político en los consulados mexicanos en Estados Unidos a favor de un partido político. Gracias, presidenta. Con permiso. Es importante que nos centremos específicamente en el tema que estamos discutiendo en torno a la ratificación de estos nombramientos. Aprovecho para informarle a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de otro grupo del Instituto Gauss Jordán. Ambos acuden por invitación del senador Félix Salgado Macedonio. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. A continuación tiene el uso de la tribuna el diputado Reginaldo Sandoval Flores del Grupo Parlamentario del PT para hablar a favor del dictamen. Tiene la palabra hasta por 5 minutos, diputado. Muy bien. Con su permiso, presidenta. Adelantamos que el voto del grupo parlamentario del PT, senadores y diputados, vamos a favor del dictamen, porque no hay ninguna razón
para votarlo en contra de estas tres embajadas. La de que va a los Países Bajos, muy bien, y la que va a la India, mejor, y la que va a Estados Unidos, excelente. Y aquí no estamos hablando de política exterior, estamos hablando del nombramiento de estos tres embajadores. Lamentamos que sobre todo el PAN y el PRI van en contra del nombramiento de la embajada a Estados Unidos. Ahí no veo más que la única razón por la que van en contra es que están enganchados en la ruta de la derecha norteamericana y que están en la ruta del injerencismo hacia México. Y este voto confirma esa postura política. Lamentable porque se les ha visto con portafolios llenos de rumores y chismes que llevan a Washington para que haya intervención en nuestra nación, en nuestra patria. En el caso de la India, imagínense que ya también es claro que por eso no apoyan esta propuesta, porque está claro que lo que quieren que se dañe es nuestras relaciones con Estados Unidos, en la lógica de que hay una confusión del concepto de soberanía con el concepto de impunidad, y eso es equivocado. En este gobierno de la 4T y en el anterior no hay impunidad para nadie y estamos caminando la ruta de la instalación correcta del nuevo sistema de justicia a partir de que se renovó también el Poder Judicial y que ahora es electo por el voto. La soberanía está recuperada por el pueblo de México y emana del pueblo de México. Y ahora en México manda el pueblo, no las oligarquías, no los grupos de interés. Y eso a veces pues sí complica a los que antes se engañaban con que había democracia, que había libertad. Y por eso sostenemos que es equivocado votar en contra de la propuesta que ha hecho nuestra presidenta del embajador de México ante Estados Unidos. Sabemos que el tema central pues es la parte económica, la parte de sacar adelante, no es un tema de renegociar el tratado, sino ratificar o no el tratado. Y yo creo que ese tema lo va a desempeñar muy bien. Aquí hasta celebramos la postura de MC, que da oportunidad de la duda para que nuestro nuevo nuestro nuevo embajador de México en Estados Unidos saque bien la tarea. Y lamentamos que el PRI y el PAN sigan en esta lógica de apoyar el injerencismo y estar a favor de intereses extranjeros y no a favor de la patria. Pero en el Partido del Trabajo apoyamos estas iniciativas. En el tema de la India, pues es un país sumamente importante, no solo en la ruta de población, sino en la ruta de desarrollo, en la ruta de que está convertida ya prácticamente en la cuarta economía del mundo y va para ser potencia, es el país más poblado de la tierra, y los Países Bajos pues tienen mucho desarrollo y mucho avance también en términos legislativos. Esperamos que con nuestra embajadora logremos entablar mucha comunicación con ella para que podamos aprovechar lo que han avanzado los Países Bajos en desarrollo y en legislación. Y bueno, una vez más ratificamos que el grupo parlamentario del PT va a favor. Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Reginaldo Sandoval. Además, acabó exactamente en el tiempo, unos segundos antes.
Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en contra. Gracias, presidenta. Honorable Asamblea, nosotros hace un rato, allá en la comisión correspondiente, manifestamos nuestros votos, los cuales vamos a refrendar aquí en este honorable pleno. En relación a la embajadora Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, estamos a favor de su designación y hay una razón. Es diplomática de carrera, con un muy amplio currículum. Tal vez ella no me recuerde, pero yo la conocí en un viaje donde ella era cónsul general en Hong Kong y en Macao. Tiene ella una impresionante carrera y es un orgullo para México que alguien como Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu sea embajadora. En relación al embajador Pedro Blanco Pérez, también estamos a favor. Su carrera es impresionante. Ha sido cónsul, ha sido funcionario de la Cancillería en innumerables lugares. También recientemente fue embajador en un lugar en lo cual se exigió de su conocimiento. Fue embajador en Palestina. Y eso para nosotros se nos hace muy importante para haber sido designado. No compartimos, y sí tenemos razones, la designación de Roberto Laceri Montaño. Y voy a dar 3 razones. La primera, no es diplomático de carrera. Él no tiene experiencia en el tema. Él la tiene en aspectos financieros. No voy a discutir que hace unos días Moody's le bajó la calificación crediticia a las instituciones que él representa, pero su expertise es en el ámbito financiero, no en el diplomático. Me llamó la atención que en su disertación, que fue respetuosa y se lo reconozco, él decía que en este momento las relaciones con los Estados Unidos estaban en el mejor de la historia. Pues no me imagino cuáles puedan ser las peores en el contexto actual, ¿eh? Por eso no vamos a votar. Esa es una razón. La segunda razón es porque Morena ha desmantelado la Cancillería, ha desmantelado el sistema de protección consular. Entonces vamos a ver un embajador sin experiencia cuando se está desmantelando el sistema consular mexicano. Hombre, vean un poquito la prensa. Los diputados de Morena le bajaron el presupuesto a Relaciones Exteriores. Esa es una noticia. Pero también pueden checar, hay consulados en Estados Unidos que no tienen para pagar los sueldos. ¿Cómo nos dicen que van a ir a defender a las y los mexicanos ante ese panorama tan real? Nos dicen que estamos en el mejor momento de las relaciones con los americanos y resulta que nos quieren cerrar consulados. Bueno, esa es otra razón para no votar por alguien que no tiene experiencia. No la tiene. Nosotros, igual que ustedes, queremos a México. Queremos la soberanía, pero entendemos por soberanía, para empezar, que el Estado mexicano esté
en la cúspide de todas las decisiones y no subordinado a otras fuerzas reales. Esa es la razón de nuestros 3 votos. Termino, Presidenta, dejando una reflexión. Espero que en el próximo presupuesto, yo sé que está cobrado el gobierno, podamos destinar dinero a la protección consular, a la defensa de nuestros migrantes, al servicio exterior, que no anden teniendo que recurrir a sus ahorros los embajadores para cambiarse de un país a otro. El señor postulante a ser embajador de México en Estados Unidos mencionó a 2 figuras, Matías Romero y Antonio Carrillo, que la memoria de estos 2 grandes mexicanos anime su trabajo en el exterior. Ya dimos las razones de nuestro voto y le agradezco, señora presidenta, su atención. La palabra por 2,5 minutos. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Hoy discutimos la ratificación de 3 nombramientos diplomáticos de gran relevancia para nuestro país, de Estados Unidos, de la India y de la Embajada de México en los Países Bajos. Y subo a esta tribuna para hablar de un valor que debería unirnos a todas y a todos, pero que lamentablemente a la oposición parece incomodarle: la soberanía nacional. Porque hay que decirlo con claridad, la soberanía no se defiende con discursos, no se defiende con simulación, no se defiende mucho menos arrodillándose ante intereses extranjeros. La soberanía es el derecho irrenunciable del pueblo de México a decidir su propio destino, a proteger sus recursos, sus instituciones, su democracia, pero también su futuro, sin presiones externas y sin permitir que nadie venga desde afuera a decirnos cómo gobernar nuestro país. Pero eso es justamente lo que la oposición no entiende, o peor aún, lo entiende perfectamente, pero les molesta. Durante años se acostumbraron a entregar decisiones nacionales a intereses privados, económicos y extranjeros. Durante años se confundieron gobernar con obedecer. Y hoy vienen a hablar de patria, de instituciones y de democracia, quienes fueron incapaces de defender al país cuando estuvieron en el poder. Ahora resulta que quienes entregaron recursos cerraron los ojos ante la desigualdad y permitieron que intereses ajenos pesaran más que la voluntad popular. Quieren venir a darnos lecciones de soberanía. No, compañeras y compañeros, la soberanía no se presume, la soberanía se ejerce y este gobierno la ejerce todos los días. Por eso reconocemos el liderazgo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer firme, una mujer con visión de Estado y profundo amor por México, una presidenta que no se dobla ante nada ni nadie, que no se vende, que no se arrodilla y que tiene claro que el mandato más importante es el pueblo. Nuestra presidenta representa la continuidad de una transformación que recuperó la dignidad nacional y dejó atrás esa vieja política entreguista que tanto extraña a la oposición. Por eso estoy convencida de que la labor de los nombramientos ratificados el día de hoy contribuirá a consolidar un México más fuerte, más respetado y con mayor capacidad de construir alianzas estratégicas que impulsen el bienestar, el desarrollo y la prosperidad compartida. Termino, presidenta, porque mientras ellos buscan quedar bien con intereses externos, nosotros le respondemos al pueblo y que lo entiendan de una vez: la patria no se subasta, la soberanía no se mendiga y México jamás volverá a estar en manos de quienes lo saquearon, lo vendieron y todavía tienen el cinismo de venir a hablar de dignidad. Es cuanto.
A continuación tiene el uso de la tribuna el diputado Arturo Ávila Anaya del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor. Tiene la palabra por 2,5 minutos. Con su permiso, Presidenta. Nadie que ame profundamente a México podría votar en contra de los dictámenes el día de hoy. Nadie. Excepto, claro, si quienes van a votar en contra son quienes normalmente se ponen las camisas de las traidoras, o son quienes se ponen las camisas de la Comunidad de Madrid, ¿por qué no, verdad? O son quienes se ponen la camisa del cártel inmobiliario, o son quienes se ponen la camisa del narcogobierno de Felipe Calderón, o por qué no, ¿verdad? Pregúntenles a algunas senadoras o senadores los que se ponen la camisa de TV Azteca, en fin, la camisa de la corrupción. Si no, pregúntenle a Fernando Flores y sus 500 millones de pesos en contratos que hoy sabemos que obtuvo de forma ilegal. Pero en Morena, como nosotras y nosotros sí jugamos por México, nos ponemos la camisa de nuestra selección, la de México. Y hoy más que nunca les vengo a decir que se equivocaron. La presidenta tenía razón. La presidenta tenía razón porque no cayó en provocaciones ni respondió con estridencias, ni cayó, por supuesto, en la lógica de la confrontación. La presidenta tenía razón porque sabía que existían distintos actores dentro del gobierno estadounidense participando en la discusión. Y gracias a esa razón de la presidenta, hoy observamos interlocución institucional y más cercana. Para que aprendan, señores de la oposición, la política exterior no se conduce desde las emociones y menos desde las redes sociales. Quien fijó una postura pública relevante fue el propio secretario de Estado, Marco Rubio, una de las voces más importantes de la política exterior estadounidense, y confirma que tenemos una conversación con cauces diplomáticos. Lo confirma también el tono que ha mostrado el embajador de Estados Unidos, y esto habla de que cuando México habla con firmeza, eso que les falta a ustedes, pero con respeto, encuentra interlocución. La Asamblea Informativa del 31 de mayo envió un mensaje contundente. México está unido cuando se trata de defender los intereses. La capacidad de convocatoria de la presidenta de México mostró fortaleza política. Por eso la presidenta llega a cualquier negociación respaldada por una amplia legitimidad. Cuando México habla con una sola voz, cuando México habla con la voz del pueblo, la capacidad de negociación aumenta. Yo quiero pedirle a la presidenta de la mesa que nos regale una moción de ilustración que nos va a permitir ver con toda claridad un discurso épico para que los compañeros y las compañeras de la oposición aprendan. Hace 30 segundos. Disculpe. 40. Bueno, no, su tiempo ya terminó, era 2,5 minutos. De acuerdo, entonces concluyo. ¿No? Nuestro grupo parlamentario, por supuesto, va a aprobar los dictámenes y desearle lo mejor a quienes tendrán esta responsabilidad diplomática. Ustedes, hoy les digo de frente, representan el odio. Ustedes representan y festejan con camisas de quienes traicionan a nuestra patria. Nosotros, en cambio, representamos amor y representamos esperanza. Y un dato, nada más, un dato para quien vino aquí a mentir a tribuna: el 40% de los nombramientos de Enrique Peña Nieto fueron a embajadores que no tenían servicio exterior. Muchas gracias, presidenta, y ¡que viva México! A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2,5 minutos. Adelante, senador. Sin duda, Pedro Blanco en India, Alicia Buenrostro en Países Bajos y Roberto Laceri en Estados Unidos completan una visión muy amplia
de lo que México hace para fortalecer las relaciones inmediatas con Estados Unidos, abrir caminos hacia Asia, consolidar la presencia en Europa y afirmar nuestra voz en los organismos internacionales. Esta es la política exterior que corresponde a un país con historia, con pueblo y con autoridad moral. Y por eso hoy es el mejor día de nuestro país, no porque mañana va a ser el Mundial, que ya de por sí es importante, por cierto. No, porque el mundo, ante este reordenamiento, las potencias están compitiendo por mercados, energía, tecnología, agua, alimentos, talento, narrativas. Y frente a ese escenario, México debe actuar con claridad. Queremos una diplomacia que dialogue con todos, que no se subordine a nadie, que defienda la paz, que cuide a sus comunidades, que promueva inversión útil y que coloque siempre a las personas en el centro. Por eso México sale al mundo con una convicción sencilla y profunda. Frente a quienes quieren reducir la política a mercado, frontera o seguridad, nosotros afirmamos con visión humanista. Somos herederos de culturas milenarias que nos enseñaron a pensar en comunidad, a cuidar la tierra, a honrar la palabra y a poner la dignidad por encima del privilegio. Y es por eso que estos nombramientos son importantes, en particular el de Roberto Laceri, lo pongo por delante, porque en este momento representar a México a Estados Unidos está inscrito en un momento decisivo de la relación bilateral que concentra buena parte de los desafíos de nuestro tiempo: comercio, migración, seguridad, derechos humanos, frontera, inversiones, remesas, comunidades mexicanas y sobre todo soberanía nacional que encuentran todos los días en una misma mesa. Y representar al pueblo de México es lo más importante. Por eso nuestro partido votará a favor de las 3 propuestas, sabiendo que será una contribución histórica a la defensa de los derechos de nuestro país, que es la brújula y la encomienda. Esa es la voz de México. ¡Viva México y viva nuestro pueblo! Mucho ánimo. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.